Hola, ¿qué tal? Comenzamos el segundo tema del módulo Comunicación en 360 grados. Lo hemos denominado ¿qué son los insights? Vamos a descubrir qué son los insights. Los insights se consideran aquellas motivaciones ocultas del cliente y que forman parte, en este caso, de pensamientos, de emociones, de acciones. Hay autores que dicen que un insight sería aquello que hablan de nosotros cuando en una comida vamos al baño. Ese entorno informal que permite sacar más allá de la razón, más allá del filtro del pensamiento, lo que se opina de nosotros o de un producto o de un servicio. Más emoción que razón. Preguntarle a un cliente por qué nos elige, por qué elige un producto o un servicio, sería como preguntarle a un paciente por qué tiene una enfermedad. Hay veces que no lo sabe. Por eso es importante, en la medida de lo posible, intentar ayudarle a que pueda evocarlo. ¿Qué es un prosumer? Un nuevo concepto. Un concepto que entienda al cliente ya no como una persona pasiva que recibe un servicio, que recibe un producto, sino como alguien activo. Tan activo como que un prosumer, que es un cliente de alguna manera que va a lanzar nuevos mensajes, probablemente esté lanzando el mensaje más efectivo de nuestro producto o de nuestro servicio o de nosotros mismos, como marca personal. Por lo tanto, es muy importante entender ese nuevo concepto. Cuidado con las expectativas. Sí, cuidado con las expectativas porque en muchas ocasiones se plantea a un cliente todo aquello que puede disfrutar y a veces somos conscientes de que no va a llegar. Cuidado, si tenemos en cuenta que son prosumers, la información que va a llegar puede ser negativa. Por tanto, es importante saber siempre que al menos tenemos que cumplir las expectativas que planteemos y en lo posible, y aquí será la clave fundamental, superarlas. Esto conlleva dos maneras de ver la realidad. Si tenemos la forma de plantear nuestro producto, nuestro servicio desde esa visión, probablemente estemos manejando muchos datos, hechos, medición de datos, medición de lo que es la visión del producto, de la información del mercado, elementos sumamente importantes, pero que tienen que estar de alguna forma complementados con una visión diferente, la visión del cliente. Entender nuestro producto, nuestro negocio, nuestro servicio con una visión de cliente significa entender razón y emoción. Significa estar pensando siempre en adelantarnos a las tendencias. Significa tener, en este caso, el concepto de que el cliente es posible que tenga una información oculta y que de alguna manera va a ser la más valiosa para ir testeando nuestro propio servicio, nuestro propio producto. Y sobre todo y especialmente, ver que lo que ofrecemos no es ni más ni menos que el beneficio del cliente. Quedémonos siempre con qué le ofrecemos realmente al cliente, qué disfruta el cliente. Otro elemento interesante, ¿y cómo descubrimos esos insights? ¿Cómo logramos que esa parte oculta, de alguna manera, del cliente pueda salir a relucir? Lo primero es fundamental. Vamos a intentar buscar entornos informales, entornos donde la persona esté relajada. En segundo lugar, siempre pensemos en el beneficio que aportamos y no en nuestro producto. No se trata de que nuestro producto sea bueno o malo, no. Se trata en qué beneficia, qué necesidad satisface a nuestro cliente. Y en segundo lugar, vamos a hacerlo de una manera indirecta. La persona tiene que estar relajada, no podemos preguntarle de manera directa. Vamos a hacerlo a través de preguntas que evoquen y que llamen de manera directa a la emoción. Por ejemplo, si nuestro producto fuera una película, ¿qué sería? Si fuera una fruta. ¿Y si fuera un animal? ¿Qué sería? Es una manera de que el plano más oculto pueda salir de manera más sincera. Y vamos a buscar el patio de vecinos. ¿Dónde encontramos esta información de manera más habitual? Pues en las redes sociales. En las redes sociales las personas a veces no toman conciencia de que todo lo que se pone ahí queda recogido, queda resumido y queda público. Por lo tanto, es un lugar de información muy interesante. Pero no solamente las redes sociales. Tenemos que conocer a nuestro cliente, dónde se relaciona, cuáles son los lugares donde comunica, donde se comunica. A veces suele ser sencillamente en el lugar donde tenemos la máquina del café y ahí es donde se informa de muchos aspectos importantes. Por eso son lugares interesantes a tener en cuenta. Y en último lugar, algo interesante. Recordemos que estar hablando de insights es estar hablando de emoción.
Por lo tanto, pensemos siempre mucho cuándo intervenir y cómo intervenir, porque estamos llamando a la emoción y la emoción a veces es incontrolable. Vamos a hacer la entrevista llamémosle del vecino, es decir, si yo quiero provocar y quiero conocer cuál es el insight sobre mi producto, sobre mi persona o sobre nuestro servicio, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo de una manera indirecta. Vamos a situar primero al cliente en el lugar donde queremos situarle, el momento de la verdad, que puede ser la prestación de un servicio, puede ser un evento deportivo. Cuando tú te sitúas en ese palco, en ese asiento y ves qué sientes. Intentemos recrearlo para ir conociendo cuál es el proceso de pensamiento y de emoción que va surgiendo al cliente. Vamos a intentar adoptar el rol de, llamémosle, de vecino o de vecino crítico. Y nosotros automáticamente pasamos de tener un rol de responsable, de técnico, a un rol de amigo. Y le decimos, bueno, ¿y qué te parece esto? ¿Para qué? Para provocar a que la persona se sienta lo suficientemente a gusto para trasladarnos lo que siente. Y por último, siempre tener un listado de aquellos aspectos que nos están diciendo y ponderarlos. Es decir, darle la importancia a cada uno que tiene para esa persona. Esto nos va a ayudar mucho como información interesante y subjetiva que tiene el cliente de nosotros o de nuestro producto. La pregunta clave. Seguro que la habréis visto en muchas ocasiones. En este caso, Fred Reichheld nos dijo algo interesante. ¿Cómo podemos saber realmente si una persona le gusta un servicio y lo hace de manera sincera? Quizás aquí hay un refrán. Lo que no te guste para ti no lo quieras para los demás, y a la inversa. Pues precisamente esa es la pregunta. En una escala Likert del 1 al 10 se suele preguntar si recomendarías ese producto. Eso conlleva a que la persona se piense muy bien que si realmente ha satisfecho sus expectativas, lo quiere para otra persona. Y algo interesante, fíjense que los detractores estarían hablando de una puntuación del 1 al 6, es decir, aquellas personas que puntúan del 1 al 6 sobre un servicio, si lo recomendarían, probablemente tienen las expectativas brevemente cumplidas o no cubiertas. Del 7 al 8, aquellas personas, llamémosle pasivas, es decir, bien, yo lo recomendaría, pero tampoco con mucho énfasis. Quienes puntúan 9 y 10 son realmente las personas que estamos superando esas expectativas y por lo tanto sí lo van a recomendar a sus seres queridos, a un amigo, a un familiar. Por lo tanto, quedémonos con cuántos de nuestros clientes nos puntuarían de 9 a 10, cuántos serían detractores, cuántos sencillamente, bueno, pues el servicio pasa ni pena ni gloria, es decir, se cumplen las expectativas, pero de alguna manera no se convierten en prosumers. Y por último, para recordar, las hazañas deslumbran la mente, pero los fracasos deslumbran el corazón. En muchas ocasiones estamos acostumbrados a que el mensaje es yo, creo que lo voy a hacer siempre bien, todo esto es lo bien que lo hacemos. Recordad que este tipo de mensaje evoca la razón y la razón conlleva a que puede estar sujeta a críticas. Pensemos en otra historia, pensemos a veces que es importante reconocer un error, pedir al cliente que nos ayude y de esa manera lo haremos más participativo y evidentemente pediremos esa ayuda, con lo cual a veces probablemente ganemos mucho pidiendo disculpas o haciendo sencillamente y evocando, bueno, pues que hemos cometido un error. Muchas gracias y continuamos.